FM 89.1, Radio Universidad. Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. No se cobra multa, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien alguna vez le cobraron una multa? Muchos miles de personas han tenido que pagarla. A nadie le cobraron, pero han tenido que pagarla. ¿Por qué? Porque la multa que se le aplica, que es irrisoria, es mínima, son entre 50 y 500 pesos, pero generalmente 50 en la primera infracción, no hay manera de aplicarla, salvo que alguien pretenda sacar un pasaporte o renovarlo, sacar un DNI o renovarlo, o ahora la licencia nacional de conducir, que está centralizada, porque tanto en el registro de las personas como en la Agencia Nacional de Seguridad Vial debería, y durante mucho tiempo se ha hecho, no me consta si ahora se hace o no, pero durante mucho tiempo se ha hecho, verificarse que el que peticiona un documento esté al día con sus obligaciones electorales. ¿Y esto qué significa? Perfecto. Que haya votado, o que si no votó, haya pagado la multa correspondiente. Es como la multa del auto, ¿no? Como cuando vendes el auto. No le pueden dar. Exactamente. Exactamente, como la transferencia. Bien, perfecto. No ha sido muy público, porque generalmente hay 60 días. También se puede evitar pagar la multa si uno tiene una causal justificada o una cuestión de salud debidamente certificada e informada a lo que se llama el Registro Nacional de Infractores al deber de votar. Existe un registro donde se puede consultar si uno cumplió o no cumplió sus obligaciones. Perfecto. Entonces, en función de esto, y ya que empezamos por ahí, digo, el que no vota en las PASO porque tiene alguna de estas... alguna de estas razones, porque no está en el país, por ejemplo, puede votar... justificarlo ante el juzgado. Sí, debe votar. Si no, está cometiendo 2 infracciones en vez de 1. Bien, perfecto. ¿Y si hubiese un balotaje también? Por supuesto. Cada elección es obligatoria. Todos son obligatorios, perfecto. Y una no anula la otra, sino que puede votar en 2 de las 3 o al una. Al contrario, la multiplica, porque si uno, la primera infracción son 50 pesos, la segunda ya no son otros 50, es más, porque se está agravando su conducta. Perfecto. Entonces, más vale ir a votar siempre que se pueda, además de por todas las razones cívicas que exceden este comentario, ¿no? Hay un montón. Hubo provincias donde el porcentaje de votantes fue muy bajo. Esto se verá después. Ahora, hay también como, por lo menos por lo que se dice en las encuestas más, un voto decepcionante, gente que no va a ir a votar y todo lo demás, votar en blanco. ¿Qué diferencia hay entre votar en blanco y anular un voto? Bueno, el voto nulo es un error en la manera de votar. Es cuando se vota con un elemento que no sirve para votar, o se pone un papel que no es la boleta de votación, o se rompe la boleta de votación de manera tal que haya una expresión de disconformidad. Bien. Entonces esos son votos nulos. El voto en blanco, en cambio, es la falta de una o más partes de categorías, digamos, de boletas de una o más categorías. La consecuencia es distinta porque los votos nulos no se toman como base para ningún tipo de operación de distribución de bancas, aunque acá no estamos ante una PASO, acá no se distribuyen cargos, simplemente se habilitan personas. Alejandro, pero en las elecciones generales sí tienen influencia tanto para la distribución de bancas como para llegar al 40 o 45% que exige la Constitución para ser proclamado en primera vuelta presidente. Alejandro, recién comentabas que si no se cumple con determinada categoría de votación, ese voto es un voto en blanco. Si se vota presidente, vicepresidente, bueno, la misma boleta, se vota gobernador, pero no se vota intendente, por ejemplo. Voto en blanco para intendente. Solamente voto en blanco para intendente, el otro sí se computa. Exactamente, por supuesto. ¿Y qué pasa si pongo 2 votos a intendente de 2 partidos distintos, por ejemplo? Se anula el voto. ¿Pero se anula todo el voto o se anula esa categoría? No, se anula la categoría que se duplica. Exacto. Bueno, porque eso había una duda. Puse 2 de intendente, entonces me anulan todo el voto. No, me anulan esa categoría. No, solo eso, exactamente. A ver, el voto nulo es aquel donde o no se puede interpretar el sentido de lo que se quiere votar, o claramente se puede interpretar que el sentido fue que no tenga validez el voto.
Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo voy al cuarto oscuro y quiero cambiar voto, no sé, al partido A completa, salvo el intendente. Entonces voy a cortarlo y cuando lo corto no me queda exactamente por la línea de punto. ¿Cuándo ese voto no es válido y cuándo sí es válido? Es válido si se puede identificar claramente a qué partido pertenece y qué categoría. Por tanto, se me cortó arriba un poquito, no pasa nada entonces. No pasa nada. Perfecto. Pues mucha gente, y me ha pasado en alguna elección, decían que no a ver si después me lo anulan. Claro, está un poquito roto, a ver si me lo anulan. Entonces mucha gente dice, vota la boleta completa. Muchas veces por comodidad o por tener miedo de hacer macana, ¿no? Pero tampoco es tanto trabajo agarrar otra y volver a cortarla. No, pero muchas veces porque tiene miedo que se la anulen. Entonces prefiere votar la boleta completa. Eso. Sí. Bueno. Y con respecto, eso puede ocurrir. Con respecto a los más jóvenes, ¿no? Aquellos que van a hacer su voto por primera vez y que, porque se habló de chicos que tienen 15 años todavía no cumplidos los 16, pero que ya aparecen en padrón porque para las elecciones generales de octubre sí ya van a tener cumplidos los 16. ¿Esto es así? Ya, igual pueden ir a votar ahora, porque desde que aparecen en el padrón pueden ir a votar. Porque la fecha de habilitación es la fecha de octubre, pero se habilita para la totalidad del proceso y el proceso comienza este domingo. Bien. O sea que sería lógico que cualquier chico que cumpla 16 años antes de la fecha de elección de octubre esté en el padrón. Y si está en el padrón, puede votar ahora, aunque tenga 15. Los que tienen menos de 18, entre 16 y 18, ¿tienen la misma obligatoriedad que el resto o es optativo? El voto es obligatorio siempre. Sí. La diferencia está en que a los menores de 18 años y mayores de 70 años no se les aplica ninguna sanción si no llegan a votar. Bien, perfecto. Documentos válidos. Ahí viene otra categoría. Ya el librito verde yo ya no lo tengo, todos los documentos. Si tenés el libro verde, que ya quedan poquitos, pero es válido. La libreta celeste, que también ya quedan pocos, es válido. El DNI tarjeta que dice no válido para votar es válido, a pesar de que diga que no es válido para votar. Y por supuesto, el DNI tarjeta que estamos entregando, que se está entregando, estamos recibiendo ahora en cualquier día, también es válido. ¿Siempre tengo que llevar el último que tengo? Siempre el último. Por un lado, siempre el último, que es lo razonable, porque en el 95% de los casos cuando uno renueva el documento es o porque se mudó, o porque lo perdió, o porque se mudó. Entonces no va a llevar un documento cuyos datos no tienen validez, o que se perdió, pues si se perdió, se perdió. Los escasos casos en que uno mantiene el documento anterior, no lo debe llevar. Tiene que llevar el último documento que obtuvo. Yo sé que es excepcional, pero, por ejemplo, yo perdí el documento la semana pasada, hice uno nuevo y lo tengo ahora, probablemente en el padrón me figure el documento anterior, no este nuevo. Está bien, pero siempre que sea uno más nuevo que el que figura, el que figura en el padrón o uno más nuevo, no hay problema. No es que me van a pedir el que figura en el padrón, sino el último que tengo. No, de ninguna manera. Perfecto. Imagínate que pasan 6 meses entre que se cierran los datos del padrón y la elección de octubre. O sea, que ya ahora hay varios miles de personas que hicieron cambios de documento después de cerrado el padrón. Y de acá a octubre, los 70 días que median entre las PASO y la general, siguen habiendo más miles de personas que cambian. Lo importante es tener el documento que figura en el padrón o uno posterior. Estamos hablando con Alejandro Turio, que es coordinador de la Comisión de Derecho Electoral. Alejandro, ¿y qué pasa con lo que se llama voto cantado y todo lo demás? ¿Con qué no puedo ir a votar y qué cosa no puedo hacer al momento de votar? No hay que llevar ningún tipo de elemento, remera, bandera o insignia que permita identificar el sentido del voto. El voto secreto es un derecho, pero también una obligación. Entonces no puede haber ninguna manifestación a favor ni en contra de ningún partido político en el recinto de votación ni durante el periodo de votación. Y ahora le pregunto no como ciudadano, sino como medio, desde este lado, digo, porque antiguamente, no sé si tan antiguamente, hace algunos años, yo a las 6:05 podía decir quién ganó, según boca de urna, según esto, según lo otro. ¿Qué restricciones hay para dar a conocer? Antes de 1911.
En realidad se podía decir, no se podía decir, pero se decía. Sí, lo que pasa es que ahora hay sanciones más duras. Sí, pero yo me acuerdo la del 2015, decía Gano Scioli, por ejemplo, se hizo muy famosa porque fue algo que no ocurrió finalmente, pero digo, ese tipo de cosas se hacen habitualmente. Se hacen, pero están mal. Claro. Está prohibido. Hasta las 21 horas no se pueden transmitir ni encuestas, ni proyecciones, ni pronósticos, ni, por supuesto, no va a haber resultados. Claro. El gobierno no va a transmitir resultados, por lo tanto, no va a haber resultados oficiales. Ok, o sea, hasta que no aparezca un resultado oficial... No, se puede hacer análisis político de la Claro. jornada, de la campaña, de esto y lo otro, pero hay que respetar el límite, porque todavía hasta esa hora se estima que en algunos lugares todavía se están contando votos. Ah, ok, Claro. ok. Y eso podría volcar para un lado o para el otro. Alterar el sentido o perturbar la tranquilidad con que se debe desarrollar esa actividad. Claro. Es el recuento en la mesa. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos transmisión desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Tenemos que guitarrear un poquito, entonces básicamente es eso lo que... Pero por eso es un esfuerzo de producción que Sí, tiene que buscar elementos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la participación, se puede hablar, el Claro. tema de nota de color, comparativas con otros sí. años. Se puede hablar de las caras de los bunkers, hay cara de alegría, Claro. cara de tristeza, ¿no? Digamos, este tipo de cosas, sí. Lo que no se Bien. puede dar son números. Exactamente. Exactamente. Porque además no va a haber números a esa hora y hasta bastante más tarde, no va a haber números que puedan reflejar un resultado, porque la provincia de Buenos Aires, que nosotros conocemos muy bien, tiene 8 categorías que hay que contar en la mesa, hay que completar la documentación y hay que transmitirla, y eso lleva mucho tiempo. Entonces, a las 9 de la noche, donde en muchas provincias sí va a haber un porcentaje del 20, 30, Claro. 40% de votos escrutados y computados, en provincia de Buenos Aires vamos a estar con menos del 10, y Claro. eso no es significativo por una elección nacional. Claro. A pregunta futuro, ¿se pueden modificar las listas de una elección a otra, de las PASO a la elección general? Bueno, se van a integrar con las minorías, ¿no? Claro. Las listas de diputados en lugares, en partidos, digamos, donde se conviva, donde se compita, tienen regímenes de integración de acuerdo a los resultados de las minorías. Entonces se combinan los precandidatos, que se convierten en Claro. candidatos, de la mayoría con los de la minoría. Pero y esa es la lista definitiva. Ok. Pero no se puede incorporar Eso nadie que no sí. haya participado ni alterar el orden. Vamos a poner un ejemplo grotesco. Macri dice ahora yo quiero ser senador y Cristina dice yo quiero ser diputada. No pueden hacerlo porque no estuvieron en la primera de las listas. Exactamente. Perfecto, Exactamente. perfecto. Bueno, creo que estamos. Estamos, súper claro todo. Sí, súper claro. Bueno, Alejandro, gracias por atendernos, y ojalá que vaya Bueno, todo bien y por que sea favor, una elección hasta siempre. lo más transparente que se pueda. Gracias. Así debemos hacer que sea. Gracias, un abrazo grande. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.